Hay algo muy especial en los laboratorios clínicos. Hay algo bien bonito y es en la admisión del laboratorio, que muchas veces está comprendido o entendido como la preanalítica. Pero acá vamos a llamarle la admisión del laboratorio y, y cuál es ese bonito detalle que ocurre, que pasa muchas veces desapercibido, pasa muchas veces sobre, como que ya debe estar implícito, ¿no? Y no se trabaja mucho en el concepto, en ese concepto para mejorar, ¿sí? O se piensa que ya uno debe venir configurado con esas cualidades, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de personas cree que el laboratorio empieza cuando la muestra ingresa al analizador, ingresa al equipo automatizado como tal, pero no. El laboratorio empieza muchísimo antes. Empieza cuando una persona llega preocupado, cuando alguien no entiende su solicitud de análisis, cuando una madre intenta tranquilizar a su hijo para que tome la muestra, cuando un adulto mayor pregunta si necesita o no estar en ayunas, cuando una solicitud llega de emergencia o de hospitalización o de trauma shock, ¿no? Entonces, vemos en que ni siquiera empieza el laboratorio cuando se va a tomar la muestra, empieza muchísimo antes, ¿correcto? Porque en realidad admisión de laboratorio abarca más cosas, ¿no? Abarca más cosas, orienta al paciente, verifica solicitudes, identifica correctamente las solicitudes y de repente más documentos, organiza prioridades, coordina procesos, ¿no? Entrega resultados y generalmente está resolviendo muchos problemas que da la cara del laboratorio como tal. Y sinceramente, creo que es una de las áreas más humanas del laboratorio clínico, porque es el lugar donde el laboratorio tiene contacto directo con las personas. Dicho esto, ¿no? Que es una de las áreas más humanas del laboratorio, por el contacto directo con las personas, acá aparece una pregunta muy interesante. Lo que nos invita hoy día es, ¿cuál es el principal valor humano? ¿Cuál es el principal principio humano que debe tener un profesional de admisión de laboratorio? ¿Qué dicen ustedes? ¿En qué piensan ustedes? ¿Cuál puede ser? A ver, miren a sus colegas o piensen en la admisión del laboratorio, ¿cuál es ese valor que ellos muestran a diario, con que están trabajando? Hagamos nuestra lista en nuestra cabecita, a ver, digamos 10 conceptos, diez valores. Algunos, por ejemplo, van a decir la paciencia, hay que tener paciencia, harta paciencia. Otros dirán, hay que ser muy organizados, hay que comunicar. Cualquier cosita hay que comunicar, ¿no? Otros van a decir, no hay que tener acá disciplina, no, mucha paciencia, empatía, no, acá hay que tener disciplina. Otros van a decir, sí, pero también este, hay que tener humildad, a veces puede ocurrir cualquier cosa, entonces hay que ver. Otro va a decir, no, acá más que humildad es honestidad, ¿sí? Otro es la empatía que debe haber. Así, hay conceptos, hay diferentes conceptos. Uno de ellos hay que ser rigurosos o precisos. Otro concepto que pueden estar diciendo, hay que ser responsables con el trabajo. Entonces, se dan cuenta que cuando ustedes se ponen a pensar en el profesional que está atendiendo a los pacientes, en el profesional que va a ir a tomar una muestra como tal, que está atendiendo a las personas, ese profesional tiene que tener de una u otra forma ciertas, vamos a decirlo, habilidades blandas y se debe trabajar en ello.
¿sí? Y por eso es esta ponencia, para que ustedes reflexionen sobre esos puntos y lo tomen en cuenta. Ujú, así es. Mira, si ustedes se ponen a pensar de todos estos conceptos, yo les pregunto, ¿cuál es el prioritario? ¿Cuál es el principal de todos ellos? Va a cambiar de acuerdo al contexto, ¿no? En unos contextos más va a ser de repente la honestidad cuando hay problemas. En otro contexto más va a ser la empatía cuando tienes a una persona que está llorando, llorando y necesitas tomarle la muestra, ¿sí? Y necesitas un poco tranquilizarle para tomar la muestra. Entonces, pero sobre todo porque eres humano. Entonces, uno de esos conceptos es la ética, por ejemplo. Ustedes van a decir, todo eso se resume en la ética. Claro, la ética es un valor madre, se puede decir, como tal. Pero yo no quiero tener la razón. Yo quiero que ustedes tengan presente esto, ¿no? Pero vamos a dar de todas maneras el top 3 de los valores, porque en realidad todos son importantes, pero hoy vamos a enfocarnos en los tres más poderosos, los tres valores que realmente transforman el trabajo dentro de la admisión del laboratorio. Y vamos a ver si ustedes hacen un ejercicio, analizan, ponen los nombres en una hojita y dicen, a este uno, este dos, este tres, así organizan y de esa forma podemos hacer un ejercicio de reflexión de cómo están pensando ustedes. Que obviamente según los días, según los contextos, según los momentos, puede variar. Uno puede pesar más que el otro, ¿no? Pero así de forma general, ¿cómo sería? ¿Sí? Entonces, vamos a ir por el primero. Yendo por el primero, en el top 3 de valores, en el top 3 de valores, vamos a ver que es importante la precisión técnica o la rigurosidad con que se trabaja. Y aquí quiero aclarar algo importante. La precisión o la rigurosidad con que se trabaja no es solamente saber tomar una muestra, ¿sí? No es solamente saber tomar la muestra, es saber, eso sí, saber tomar la muestra, pero también significa verificar correctamente una solicitud de análisis, elegir los contenedores adecuados. Voy a tomarle en tubos normales o pediátricos, ¿no? Que hay diferentes casos. Es conservar bien la muestra, es priorizar emergencias sobre hospitalizados o consultorio externo, priorizar, ¿no? Atención preferencial o general, y entender cómo estos pequeños detalles pueden alterar no solamente los resultados, sino el clima del laboratorio como tal, ¿no? Tanto el clima laboral internamente como externamente. Bueno, y si nos están escuchando también otros profesionales como tal, que, están en contacto con el laboratorio, de todas maneras siempre, ¿no? Así como nosotros desconocemos a profundidad lo que ustedes hacen, también, ¿no? Nos pregunten de lo que hacemos para que en el momento en que nos van a apoyar, la ayuda sea más, siempre toda ayuda es bienvenida, pero hay momentos en que, no sé, no he visto que en lugares, en Trauma Shock, el personal nos ayuda, ¿no? El personal de Trauma Shock nos ayuda a tomar la muestra. No siempre, pero ha habido casos. Y le toman su tubo lila, tubo amarillo o tubo rojo y no lo toman en el tubo celeste. O si le toman en el tubo celeste, no está en el orden adecuado. O a veces el celeste está con coágulo, incluso el lila está con coágulo. Entonces, una pequeña conversación de 3 5 minutos con el personal de laboratorio, yo creo que puede aclarar sus dudas respecto a esa toma de muestras en caso se realice, ¿sí? Entonces, eso, ¿no? Eso es lo que debe haber. Uno de ellos es el diálogo, ¿no? O sea, para
precisión o rigurosidad académica de cómo se realiza un procedimiento está ese diálogo como tal, ¿no? Claro, viendo cómo se organiza cada hospital en diferentes escenarios, en diferentes momentos. Entonces, lo que hemos visto es que esa rigurosidad, esa precisión con que se trabaja es importantísimo. Es un valor importante, es que está en nuestro top 3. ¿Qué más está en nuestro top 3? Otro valor. A ver, otro que yo tengo acá es la responsabilidad. Y aquí ocurre algo muy importante. En admisión de laboratorio, obviamente no se trabaja solamente con muestras. Trabajamos con personas eh, que están esperando respuestas, sean profesionales de la salud o sean los pacientes. Y decirles que los pacientes, las personas, todos nos van a entender. Bueno, hay diferentes personas, pero no solamente nos van a entender, ¿no? Que es un concepto importante, sino también en realidad no pueden hacer nada porque estamos tomando decisiones con criterio. A veces los pacientes llegan desde muy temprano, en ayunas, cansados, preocupados, mm, tuvieron que pedir permiso de su trabajo o tienen que ir a hacer cosas, ¿no? Pero están parados por su enfermedad. Entonces, el profesional que está con que se topan es el de admisión de laboratorio, su primer contacto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Los atendemos rápidos a todos? Esa es la pregunta, ¿no? Eh, Podemos acelerar, sí, un poco, pero en realidad tenemos que comprender todo el impacto que significa esto, ¿no? Entonces, si hay una muestra de emergencia, el examen debería priorizarse rápidamente. Pero si yo lo mezclo con mis pacientes de rutina, ¿no? O de consultorio externo, como tal, entonces ahí no estoy trabajando bien. Entonces el resultado termina retrasándose como tal. O sea, prioricé en el momento de toma de muestra, pero luego se me olvidó por algún incidente que tuve que resolver. Entonces, organizarse te hace de otra forma más responsable. Y de esta forma, estás contribuyendo con la seguridad del paciente y estás obviamente haciendo que el laboratorio, eh, digamos, se muestre, ¿no? Se muestre con responsabilidad ante, ante los pacientes y ante el hospital. Entonces, ahora vamos a decir uno más. ¿Qué valor está dentro del top 3? ¿Qué valor creen? Ya hemos hablado sobre la precisión técnica o la rigurosidad en la que se trabaja. Hemos hablado también sobre lo que es la responsabilidad, ¿no? En trabajar ordenadamente. Pero ahora vamos a hablar del top 3. Y aquí vamos a hablar sobre la ética, señores. Ética. Y muchos que se quedan pensando, reflexionando que por qué ocurre esto, por qué hay esto, y todos apuntan a la ética. Entonces, esto es como que un clamor de muchas personas que hacen llamado a la ética. Y no digo que los profesionales de laboratorio en admisión sean 100% éticos, sino que poco a poco estén sumando una dosis de ética a su vida como tal. Entonces, ¿cómo se trabaja esto en el día a día? Ya no como discurso, no en teoría, sino cómo es que aparece la ética. Bueno, la ética va a aparecer cuando hay presión en el trabajo, cuando hay demasiados pacientes, cuando todos quieren que les atiendas rápido, ¿no? Y aún así, ustedes van a decidir hacer lo correcto. No se van a dejar llevar por la presión, no se van a dejar por la rapidez, no se van a dejar llevar por otras cosas, sino se van a dejar llevar por hacer lo correcto. Por ejemplo, cuando un paciente llega para un urocultivo y la muestra de orina obviamente ya está tomada,
pero te das cuenta de algo. La muestra viene en un recipiente no estéril, ¿sí? Ya ustedes reconocen cómo es una muestra no estéril y para un urocultivo es importante. Con mucho dolor, de repente su corazón ven que la paciente es una señora, ¿no? Flaquita, de repente flaquita la señora, con su, con su carita preocupada, ¿no? Porque evidentemente tiene un problema. Y, y bueno, ¿qué tienes que hacer? Muchas personas pueden decir, bueno, está mal, entonces igual va a salir positivo, igual lo procesaré, pero no, no se debe hacer eso. ¿Por qué? Porque esa muestra necesita condiciones adecuadas para evitar una contaminación, ¿sí? Si la muestra viene en un frasco incorrecto, va a crecer otro tipo de bacterias, mejor dicho, contaminantes. Entonces, no, no va a indicar lo que adecuadamente le pertenece al paciente. Y eso obviamente va a provocar tratamientos inadecuados, ¿sí? Si es que se hace, ¿no? Entonces, ¿cuál es la decisión importante? ¿Procesar rápido la muestra o explicar al paciente que debe repetirse el examen, que debe tomarse nuevamente la muestra? Eso es la ética, señores. Licenciado, eso también es rigurosidad. Sí, eso también es rigurosidad. Eso también es responsabilidad. Eso también es responsabilidad. ¿No? La ética significa hacer lo correcto. Aunque tome más tiempo, aunque genere incomodidad en el paciente, a primera instancia de repente genera incomodidad, pero luego entiende. Aunque implique repetir un procedimiento, ¿no? Esa es la ética. Y aquí creo que existe algo muy importante que debamos entender. En admisión de laboratorio, el trabajo no consiste solamente en recibir pacientes y registrar muestras. No podemos caer en ese enfoque rutinario, ¿no? En realidad consiste en proteger todo el proceso, comprender todo el proceso, enfocarte en todo el proceso como tal. Porque si una muestra se recibe incorrectamente, todo lo que viene después también puede alterarse, va a fallar. El analizador puede funcionar perfectamente, el reactivo puede ser excelente, el área analítica puede trabajar impecablemente, pero si la muestra de por sí ya está mal, evidentemente va a salir un resultado mal. El laboratorio pierde lo que es la confianza que tenía. Y por eso la admisión del laboratorio tiene un impacto enorme, porque literalmente es el punto donde comienza la calidad, la seguridad del paciente, la gestión del riesgo, ¿sí? ¿Qué son estos conceptos? ¿Qué es calidad? La calidad es hacer las cosas, ¿no? Eh, por así decirlo, lo más ordenados posibles, lo, lo que, digamos, lo que es en sus tiempos correctos, ¿no? ¿Y qué es gestión del riesgo? Gestión del riesgo también tiene que ver con eso, ¿no? En que voy a recibir algo que no ponga en riesgo al paciente, que no lo daña al paciente como tal, algo que puede ser trabajable, ¿no? Algo que al momento que estoy trabajando implique una seguridad para el profesional, ¿no? Que está trabajando como tal. Sí, a veces hay recipientes de vidrio y todo eso que se pueden romper. Entonces, actualmente ya nuestros tubos con que trabajamos, muchos de ellos ya no son de vidrio, muchos de ellos son de plástico. En microbiología tenemos aún tubos de vidrio, pero no en todos los lugares, ¿no? Ya hay tecnologías que están ayudando a reducir eso.
¿correcto? Entonces eso es la gestión de riesgo, ¿sí? La seguridad del paciente es, yo no recibo una muestra porque si lo procesan y no se dan cuenta que algo está mal en esa muestra y liberan un resultado falso, entonces las decisiones clínicas van a estar mal, ¿sí? Entonces la seguridad del paciente es a veces verificar, duplicar exámenes, a veces significa eso. Cuando no tenemos un sistema que ha sido bien planificado, bien preventivo, ¿sí? Entonces, a veces se va a vivir en ese contexto, que no debe ser, ¿no? Entonces, pero todo esto también empieza con una buena orientación, una correcta identificación, una muestra bien conservada, ¿no? Un criterio adecuado para rechazar errores. Todo esto protege al paciente muchísimo antes que, que analizar, ¿sí? Bueno, al final, el profesional de admisión de laboratorio no solamente organiza muestras o toma muestras, organiza seguridad, organiza confianza y muchas veces evita, evita errores que a veces no lo vas a notar adentro, ¿no? Adentro no vas a notarlo porque imagínate que te venga contaminado, pero el profesional de admisión lo limpió el frasco, ¿no? Porque, no sé, por alguna razón, ¿no? En su buen entender, lo limpió el frasco y ya adentro ya no te das cuenta, ¿no? Entonces, la experiencia puede desarrollarse, ¿sí? En nuestras competencias podemos desarrollar competencia. La técnica puede aprenderse, pero cuando un profesional trabaja con ética, el laboratorio cambia. El laboratorio cambia correctamente. Abres más tus oídos, por así decirlo, abres más tus ojos, por más que estén abiertos, abres más tu entendimiento, ¿sí? Para escuchar esa voz que dice, ¿no? Hacer bien las cosas, hacer las cosas íntegramente. Por eso es que se hizo esta disertación de cuáles son los valores en un profesional de laboratorio clínico. ¿Y recuerdas cuáles eran los tres valores principales? Recordemos, primero, la rigurosidad técnica o precisión técnica. ¿Sí? Segundo, la responsabilidad. Organicémonos nuestra forma de trabajar. Tercero, lo que es la ética como tal, ¿sí? Vamos a continuar esta explicación, a pesar que ya hemos acabado de hablar sobre el top 3 de los valores, pero ahora vamos a explicarlo desde un punto de vista algo interesante, algo muy interesante, porque sé que ustedes, no quizá la mayoría, pero un grupo de ustedes se ha puesto a reflexionar y ha dicho lo siguiente. ¿Y por qué? ¿Y por qué hay profesionales que tienen el mismo conocimiento, tienen los mismos equipos, tienen los mismos protocolos y aún así trabajan completamente diferentes? Y obviamente ustedes dicen, es que cada persona es diferente, ¿no? Esa es la respuesta real, ¿no? Es que cada persona es diferente, es algo obvio. Pero acá aparece una pregunta importante, ¿no? Porque eso queremos nosotros, ¿no? Algunas personas transmiten tranquilidad, detectan errores, resuelven problemas, generan confianza. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para tener todo eso en una persona? Y hay otras personas que solamente cumplen sus funciones, ¿no? Y es aquí donde me nació la idea de, una idea interesante, muy fascinante, ¿no? Y es entender los valores desde las neurociencias. Entonces, eso es lo que quiero explicarles. Entender los valores desde las neurociencias o desde la neurociencia. Y la idea es entender algo muy humano,
El profesional de salud no trabaja solamente con conocimientos técnicos operativos. El profesional trabaja con una base de datos que tiene emociones, ¿no? Con sentimientos, tiene sus conocimientos, tiene su voluntad. Entonces, justamente integrar esto, ¿no? Lo hace persona como tal. Y eso, ese todo que esté en su cerebro, ¿no? Esas emociones, ese conocimiento, esa voluntad, ¿cómo lo lleva al trabajo? ¿Cómo hace para enfrentar situaciones reales de la vida? ¿Cómo hace para enfrentar a pacientes nerviosos, solicitudes mal llenadas, muestras inadecuadas, ¿no? Pacientes de emergencia hospitalizados, con familiares preocupados, decisiones que tienes que tomar constantemente. Decisiones que en realidad cambian vidas, cambian momentos, cambian situaciones. Decisiones que pueden encender todo un fuego o que pueden producir calma, paz, tranquilidad. Entonces, quiero que entiendan que acá así, ¿no? Mostrarse como profesional no implica solamente ejecutar tareas, ¿no? Así como con un equipo automatizado que hace una tarea y listo, ¿no? No, no es solamente ello. Eso es parte de, ¿no? Pero también piensa, siente, decide. Eso es lo que tenemos que ver. Entonces, desde el punto de vista desde las neurociencias, se ha visto, como les había dicho hace unos instantes, que tenemos nosotros sentimientos, que esa es nuestra parte afectiva emotiva. Entonces, de acá va a haber un grupo de valores como tal, como cuáles, la empatía, el respeto, la solidaridad, valores que te permiten conectar humanamente con otras personas. Ya no es que tanto eres el licenciado, el doctor, no el estudiado, el técnico, no, eres una persona atendiendo a otra persona, humano con humano, persona con persona, personalidad con personalidad. Y aunque muchas veces se piensa que esto pertenece solamente a, no sé, ¿no? A otros escenarios externos, aquí en el laboratorio, en la admisión, ese es el key principal, ese es el meollo del asunto en el laboratorio, en la admisión del laboratorio. Por ejemplo, cuando un paciente llega al laboratorio para hacerse su prueba de VIH, entonces esta persona estaba nervioso, no hablaba mucho, miraba constantemente el suelo y se repetía en su mente varias veces, ¿no? ¿Cuánto demorará el resultado? Tenía un faz, un rostro que mostraba uno al mundo y uno en su interior. Y aquí ocurre algo importante. En realidad el procedimiento no es muy complicado, ¿no? Técnicamente hablando, pero emocionalmente para el paciente era un momento enorme, era un momento enorme. Y ahí la empatía cambia completamente la atención. Hablar con calma, orientar correctamente al paciente, no minimizar el miedo del paciente, ¿no? Saber si el paciente recibió su consejería, su orientación, es importante, ¿no? Como tal. No te digo que tú le des, sino que le orientes dónde va a recibir esa información, como tal, ¿no? Entonces, todo eso forma parte de la calidad, la buena atención, la seguridad del paciente. Todo eso cambia los momentos, los segundos del paciente. Quizás no cambie el resultado, cómo vaya a salir, pero nosotros
Humanamente somos eso, ¿no? Pequeños, suma de todos esos pequeños actos. Bueno, dentro de este sistema afectivo emotivo también está el respeto. Entonces, el respeto no solamente lo que es el paciente, sino también a tu equipo. Porque cuando existe un equipo de trabajo donde el clima laboral está mal, hay sobrecarga, hay presión excesiva, hay agotamiento, en realidad la comunicación empeora. La concentración no es igual en el primer paciente que en el segundo, porque estás cargado, estás con una presión, estás agotada, estás en un mal clima. Entonces, los errores de una u otra forma van a aumentar, ¿sí? Porque no es lo mismo pensar tranquilo que pensar molesto, ¿sí? Recuerdo más que recuerdo, ¿no? Un caso. Una compañera detectó una solicitud que no tenía los nombres, solamente estaban los apellidos del paciente. Entonces, gracias a que existía una buena comunicación dentro del equipo, se hizo, ¿no? Que el personal no, no considerara nada más siempre los apellidos, sino también se pueda poner el nombre completo como tal. Entonces, la información completa es importante, pero todo es gracias a que haya también una buena comunicación. Entonces, pero con respeto, ¿correcto? Entonces, eso también es seguridad para el paciente. Obviamente, a veces tenemos hermanos o hermanas, entonces, si no ponemos el sexo, solamente ponemos apellidos, ¿de cuál de toda la familia es? No lo sabes. Y cuando buscas su historial, y si se atiende en toda la familia, entonces ya estás acostumbrado a una buena práctica, poner apellidos y nombre, no te vas a hacer problema. Pero si sigues, digamos, con ciertas malas costumbres, ¿no? O poniendo datos no completos, entonces, cuando se presente esa situación, puede que tu sistema falle, no falle, y eso no es bueno, ¿no? Otro valor acá también está la solidaridad. Y este es un valor enorme como tal, porque en la misión de laboratorio rara vez funciona trabajar de forma individual. El trabajo es un equipo. Por ejemplo, hay mañanas donde llegan muchísimos pacientes al mismo tiempo, bastantes pacientes, e incluso no solamente consultorio externo, hay emergencias hospitalizados. Entonces, en esos momentos, el apoyo entre compañeros cambia mucho cómo funciona el laboratorio. Pero ¿qué pasa si es que no hay apoyo? Si es que no hay apoyo, se dan cuenta el público. Un compañero ayudando a orientar, otro priorizando emergencias, otro verificando solicitudes. Todo esto reduce errores, reduce tensión, alegra el clima laboral, mejora la atención y se nota. Sin embargo, este apoyo, esta solidaridad no debe hacerse solamente con que me nace apoyarte, ¿no? Así, yo pienso que en parte sí debe ser, pero no basta. ¿Por qué? Porque llega un momento en que cansa. Todo esto debe tomarse en cuenta a la hora de organizarse y plantearlo estructuradamente para que funcione así, ¿sí? Todo eso debe tomarse en cuenta. Ahora, obviamente que no todo es valores como tal, o mejor dicho, no todo es afectivo, emotivo. El otro gran componente de nuestro cerebro tiene que ver con la parte cognitiva productiva. Es algo que da criterio al personal, te da capacidad de resolver problemas, ¿sí? Entonces,
¿De qué valores estamos hablando aquí? Por ejemplo, la disciplina, la organización, la precisión, la responsabilidad. Está, aquí están los valores cognitivos productivos, por así decirlo. Son los valores que permiten transformar el conocimiento en acciones y decisiones correctas. Por ejemplo, por ejemplo, si un paciente llega para tu perfil, para su perfil lipídico y dice, no, eh, mientras tú le evaluabas, mejor dicho, mientras tú verificabas su estado, ¿no? Y él te dice en medio de las preguntas que le haces, tomé desayuno hace una hora y te lo dice, ¿no? Pensé que no afectaba. Entonces, antes que le puedas pinchar la vena, ya le hiciste esta entrevista, por así decirlo, esa verificación del estado de ayuno. Entonces, ¿tu criterio qué es? Es parar todo y explicarle, ¿no? Mira, señor, esto va a interferir con los resultados. Ahora, ¿qué pasa si tú has escuchado por ahí que hay guías o recomendaciones que dicen que no es necesario estar en ayunas, ¿sí? ¿Qué decisión tomas? ¿Qué decisión tomas? A ver acá. Leíste algo que no es necesario, pero en tu trabajo está, digamos, guiándose en que sí se requiere el ayuno. ¿Qué haces tú? Uno, tienes que hacer como esté estipulado en tu trabajo. Y para el momento es explicarle al paciente que tiene que ser en ayunos. Y si el paciente te dice, no, pero la recomendación yo he leído, hasta el paciente sabe, imagínate, ¿no? No creo que se llegue a ese caso en más del 95% de los casos, pero si llegara el caso, solamente le explicas que en este laboratorio aún estamos trabajando con el ayuno, es lo más recomendable como tal. Puedes explicarle más cosas, pero eso es lo fundamental. Y justamente el día en que nosotros como profesionales llevamos toda esa información con nuestros responsables encargados, ellos van a tomar decisiones de cómo se va a trabajar a partir de y por qué. Y de esa forma vamos a trabajar con confianza como tal. Pero te das cuenta que hay un criterio profesional debido a un dato científico como tal. Entonces, esta parte cognitiva productiva toma el dato y lo decide poner en práctica como tal. Lo pone en la cancha de la vida cotidiana. Eso es como tal, ¿no? Entonces, eso es, por así decirlo, la disciplina, la responsabilidad que tiene que ver acá, ¿no? Entonces, en este caso, a esa persona se le reprograma la toma de muestra. Y de esa forma, eh, digamos, estamos interpretando situaciones, detectando riesgos, sospechando errores, estamos previniendo problemas antes que lleguen al análisis como tal. Y aquí aparece algo fascinante. Entonces, el profesional de admisión de laboratorio no trabaja solamente con muestras, no trabaja solamente con sistemas, trabaja también con emociones y con pensamiento, ¿sí? Y como dicen por ahí, hay algo que todavía falta en esta ponencia y no se lo pierdan. Si no pueden verlo, guarden el video y vuelvan a ver esto, ¿no? Las N veces. Porque incluso una persona con empatía, incluso una persona técnicamente brillante, aún puede tomar malas decisiones. Sí, y eso ocurre mucho. Entonces, eso es lo que realmente, o sea, ¿qué es lo que realmente mantiene todo ok en una persona, no solamente en un profesional, en una persona? Eso vamos a verlo en breve. Vamos a continuar con
los valores del sistema conativo valorativo. Y esta parte trata sobre los valores que realmente te definen quién eres cuando nadie te ve, cuando nadie te supervisa. Los valores que aparecen en los momentos más difíciles. Ya no estamos hablando de los valores en relación a la parte afectiva emotiva, a la parte cognitiva productiva, sino a la parte conativa valorativa. Y aquí entramos al último gran grupo. Aquí aparecen valores como la ética, la honestidad, la justicia, la integridad. Y sinceramente son los valores que sostienen la confianza dentro del laboratorio. Porque hay algo muy importante. La ética no se demuestra cuando todo está tranquilo. La verdadera ética aparece cuando existe presión. Presión de diferente tipo. No solamente presión por carga laboral, presión por cuestiones políticas, quizás presión por parte sindical, diferentes tipos de presiones. Ahí aparece la ética en su esplendor, ¿no? Y de una u otra forma eso también tenemos que contar casos para que nos formemos mejor, ¿sí? Entonces, a veces falta materiales, a veces está lleno el laboratorio, a veces estamos cansados, agotados. No necesariamente hay una presión mala, ¿no? Necesariamente, por alguna necesidad estamos cansados. Pero aún así, nosotros, o bueno, el profesional, tiene que seguir tomando decisiones correctas. Su cuerpo trabaja de forma correcta, su decisión de forma correcta, de forma esforzada. Recuerdo una situación, ¿no? Un paciente pediátrico llega a trauma shock, el equipo de emergencia está trabajando rápido en ese paciente y llega un AGA de, del pequeño, ¿no? Del paciente pediátrico. Entonces, obviamente ellos querían saber cómo estaba oxigenando, ventilando su estado, su equilibrio iónico, es lo que querían saber. Entonces, la muestra lamentablemente estaba coagulada y, y es algo que no puede salvar la muestra, pues no, simplemente eh, tienes que rechazar esa muestra como tal. Encima que era poca, no se podía procesar. Entonces, no queda otra más que rechazarlo. Esa es la primera acción que se hace. No le llevas al profesional, el profesional lo evalúa la muestra, todo eso, no se procesa, se rechaza. Porque, pero mira, no todo, y preocupa, ¿no? O sea, el profesional rechaza, pero ¿cómo se queda preocupado? Porque le cuenta, ¿no? Que es de un bebé, que es paciente pediátrico y que está en trauma shock, de todas maneras. Pero lo correcto es eso. No nos hacemos un mundo, decidimos rápido, ya después de eso ya nos hacemos un mundo, no queda de otra. ¿Por qué? Porque ese coágulo va a alterar los parámetros y a veces si procesamos, quizás hay un coágulo que ingresa al equipo y peor, se malogra el equipo, ¿no? Ahora hay un coágulo, ingresa, te bota resultados, pero te bota resultados y ves que hay bastantes alarmas. Entonces, no se libera, si en caso procesaste, no se libera ese resultado, porque es difícil ver una muestra coagulada en un AGA. Es difícil, a no ser que sea un coágulo muy grande, en este caso era muy grande, pero por procesaste algo así, no,
no se emite ese resultado porque está con alarmas, a no ser que tengan la seguridad que no hay un error en la muestra, ¿sí? Entonces, si ese resultado no representa al paciente, no se libera, ¿sí? Eso tenemos que tener presente. El resultado era crítico, se necesitaba urgente, sí, pero no se podía dar un resultado falso. Y eso es lo más seguro para el paciente. Ya más tarde nos llegó, creo que pasó media hora, llegó nuevamente la muestra, ¿no? Ya con una jeringa diferente, como tal, y ahí se procedió normal, ¿no? Se le entregó y todo ello, ¿no? Pero lo anterior sí era importante rechazarlo. Entonces acá te he planteado que ante un contexto bastante difícil, paciente pediátrico en trauma shock, un AGA lo estamos rechazando, ¿no? Sabiendo la importancia de cada gota de sangre, lo estamos rechazando y cuando lo rechazas, saben por qué los médicos se han rechazado, ellos no te reclaman nada, porque no eres mago, eres profesional para procesar muestras. Entonces, ellos toman la muestra ya después de un tiempo que evalúan y te lo mandan, no hubo mayor problema, porque ellos también saben que no pueden trabajar con un dato que está mal, ¿no? Y eso es importante que sepan, ¿no? Que un contexto bastante crítico, como tal. La ética también aparece en otros escenarios. Y acá es un poquito más incómodo, pero en realidad si nos ponemos a pensar es la recomendación que, que nunca debemos olvidar, que siempre tenemos que tenerlo presente. Pero el título o el subtítulo es un poquito incómodo, ¿no? Y así estaba un poco titulado, ¿no? La corrupción también puede entrar al laboratorio. Y no estoy hablando de grandes delitos como tal. A veces son pequeñas decisiones que se normalizan, ¿no? Que parecen normales. Por ejemplo, ¿no? Eh, no, yo no tomo la muestra del paciente que llegó ahorita a la solicitud porque tengo otros pacientes esperándome, ¿no? A pesar que el otro era prioritario. Entonces, estás alterando las prioridades. Entonces, eso es corromperse. Favorecer pacientes por influencia, ¿no? Bueno, hay un sistema, ¿no? Donde los favores, ¿no? Los favores, tal, se hace favor ya desmesuradamente, ¿no? Ya también es algo que se ha corrompido, ¿no? Que muchas personas lo entienden como que no, estoy haciendo favor en vez de favorecer. El concepto de favor se ha corrompido también, ¿no? Eh, También existe, ¿no? Que se omite errores para evitar problemas. El famoso yo no lo hice, yo no tuve que ver, algo así, ¿no? Hay esas cositas. Nadie es perfecto, pero lo estamos dando para mejorar, ¿no? Entonces, imagínate que no tengas criterios de rechazo, aceptas todo. Entonces, quizás al inicio trabajabas de una forma, pero con los años hay que mejorar. Hay que darse cuenta de más detalles, hay que preguntar, hay que dialogar más sobre los criterios de rechazo, aceptación. Y claro, tampoco es inventar cosas, ¿no? A lo que viene ocurriendo. Y así, son pequeñas cosas que corrompen el laboratorio. Y de esta forma está afectando la confianza, la imagen que deberíamos mostrar. Entonces, la idea es, entonces, eso es, ¿no? Es en que debemos ayudar, ¿no? Ayudar de forma responsable, porque la admisión del laboratorio de una u otra forma tiene que,
mantenerse íntegro, incluso cuando nadie nos está supervisando, nos está mirando. Otro valor más que está acá es un valor enorme, es la honestidad. Porque muchas veces el acto más profesional no es ocultar un problema, es reconocerlo. Y les debo mencionar en que quizás este es el valor por el cual yo estoy haciendo esta ponencia, ¿no? Hago esta ponencia porque reconozco al personal de admisión o de preanalítica o de toma de muestra, como lo quieran llamar. Reconozco en que a veces se encuentran con casos complicados y te dicen, licenciado, esto tuve que hacerlo así, ya, así. No, ya, y si tú analizas, si amerita nueva muestra tiene que ser, pero es esa honestidad es el importante, es esa honestidad. Pero tú tienes que pensar también, no vas a pedir nueva muestra, este, digamos, cuando un paciente es un recién nacido como tal y está grave. De repente sí pidas la nueva muestra, pero tienes que averiguar un poco sobre qué tan prioritario es ese resultado, ¿no? Para ese momento, o conversar con el médico, ¿no? Sobre lo que está pasando, para postergar de repente la toma de muestra como tal, porque hay pacientes que están, este, por así decirlo, polincados, ¿no? No sé cómo se diría ese término, pero sí, pues tienen bastantes punciones y necesita el paciente estabilizarse un poco siquiera. Sí, aparte que de repente le tomaron varios tubos y necesita estabilizarse, más que un nuevo pinchón, ¿correcto? Entonces, la honestidad es importante. Recuerdo, la que recuerdo, ¿no? Algo así, ¿no? Que suele ocurrir. Veces toman una que otra muestra y siempre rotulan las muestras, siempre rotulan, ¿no? Pero, uy, se le olvidó rotular. Entonces, lo peor es que se te olvide rotular y no sea solamente de un paciente, sea de más pacientes, ya que sea dos pacientes. Tienes que tomar nuevamente la muestra, hasta te nace la duda si te equivocaste de nombre. Entonces, tienes que tener procedimientos seguros. Eso es lo que se debe hacer. Tú tienes que tener tus propios controles. Como yo hago de una forma que no ocurra ciertos errores. Sí, eso es lo que tienes que tener. De repente puedas tomar muestra y ponerlo los tubitos en otro lugar, en otra posición, no sé, envueltos con algo diferente, no sé, algo. Entonces, esos controles que estás implementando son buenos. Y si está parte de un protocolo, mucho mejor. Sí, eso es lo importante. Entonces, la honestidad en laboratorio no es solamente decir la verdad, también significa, como se dijo, es, es evitar dañar más al paciente como tal. Hay otro valor dentro de la parte conativa valorativa y es la justicia. A veces no se dice mucho o hay muchas excusas, ¿no? Recuerden que ustedes ingresan con una energía al inicio y una energía al final, pero todos tus pacientes merecen la misma calidad. Entonces ya no importa si el laboratorio está lleno, si es tu fin de turno, si estás cansado, si el día estuvo complicado, ¿no? Tienes que trabajar con calidad, con responsabilidad, con disciplina, ¿sí? Entonces, ahí quiero tocar algo muy importante. Los errores no siempre nacen solamente del trabajador, muchas veces nacen también de temas organizacionales. A veces falta materiales, hay sobrecarga laboral, mala distribución de personal, falta de capacitación y así, hay más cosas que de repente ustedes pueden decir, esto falta en mi trabajo, esto falta, ¿cuándo llegará esto?
¿no? Pueden decir eso, ¿no? Por eso sería bueno compartir eso con las personas, ¿no? Encargadas como tal. Este, todo esto importa y, y impacta con nuestra conducta como tal, porque cuando un sistema está desorganizado, aumenta muchos riesgos, aumenta muchos errores. Y peor, el clima laboral ya no está lloviendo, es una tormenta, por así decirlo, ¿no? Es un caos. Entonces, hablar de calidad no significa solamente exigir más esfuerzo al personal, significa en realidad construir procesos seguros. Bueno, aquí aparece algo fascinante, ¿no? Todos estos valores no funcionan separados, no, todos se complementan. Los valores que hemos hablado, afectivos, emotivos, nos conectan con las personas. Los valores cognitivos, productivos, nos vuelven competentes, ¿sí? Y los valores conativos, valorativos, nos mantienen íntegros. Por eso, el verdadero profesional de admisión de laboratorio no puede ser solamente competente o técnico o operativo, ¿sí? No basta ser rápido, no, no basta. Hay que llenarnos de los más valores que hemos mencionado, ¿no? Como tal. Y sinceramente, eso es lo más importante del laboratorio, ¿no? Que aunque el paciente en realidad no nos conozca, nosotros siempre le demos un buen trato, que velemos por su seguridad, que le orientemos de forma correcta, que identifiquemos bien, una buena muestra tomada, una decisión ética, ¿sí? Eso va a evitar muchos problemas, muchos inconvenientes, demasiados diría yo, hasta le da un valor agregado, ¿no? Eh, ¿Qué decirles? La ética es muy importante, ¿no? Bueno, cada uno de estos valores que se ha dicho, pero quiero que miren, ¿no? Cómo es que esta perspectiva neurocientífica de cómo está organizado el laboratorio en tres sistemas, afectivo, emotivo, cognitivo, productivo, conativo, valorativo, en cada uno hay valores que usamos esos valores de cada uno y al final usamos, por así decirlo, todo el cerebro al momento de comportarnos, ¿no? Y es así como nosotros estamos aplicando las neurociencias desde el punto de vista de los valores que hacemos, ¿no? Y al final, más que volvernos neurocientíficos, simplemente estamos siendo personas, nada más. Y si tomamos en cuenta esta exposición, nos volveremos las personas que decidimos en función de la ciencia, sí, pero nos vamos a transformar en personas que decidimos ser cada día. Ahora, en el laboratorio se requiere esto, ¿no? Yo diría que estas cosas son una necesidad. El laboratorio necesita de estos talentos como tal. Desde ya, agradecer infinitamente a todos los profesionales de laboratorio que siempre buscan dar la cara al paciente, sea profesional técnico o tecnólogo como tal, ese científico de laboratorio que da la cara al paciente, al explicarle un procedimiento, ¿no? Como tal, desde ya, eso es lo que buscamos, llegar a los pacientes, buscar al médico también, preguntarle qué puede estar sospechando el médico, qué es lo que has encontrado tú, ¿no? Es eso, ¿no? Entonces, ese lado humano que en gran porcentaje está en la preanalítica, en la admisión de laboratorio, en la toma de muestra como tal. Este, Esto es una exposición o una explicación para que tomen en cuenta estos pequeños consejos. Sin más, bendiciones.